inseguridad es la imposibilidad de poder gozar o disfrutar de los bienes de que se tiene derecho, de los derechos fundamentales, o la perturbación de esto. El delito es una acción penal prohibida por nuestro Código Penal, digamos, ¿no? Es una acción que viola leyes establecidas. Un delincuente es una palabra que personalmente jamás uso porque es transformar la comisión de un acto, la violación de la ley, en una identidad. Argentina es sin duda un país mucho más inseguro que hace unos años. ¿De qué tenemos responsabilidad de los miembros de la sociedad? Tenemos responsabilidad, por ejemplo, por las construcciones estigmatizantes que construimos sobre ciertos sectores de la población. Ningún país puede tener un sistema de administración de justicia o puede tener seguridad plena si no tiene un sistema de represión mínimo. Leyes sobran en la Argentina, y lo digo porque yo fui diputada nacional y pasé por el Congreso. Hay leyes para arreglar, sí hay reformas para hacer, sí hay reformas, pero las sustanciales existen, el problema es que no se aplican. ¿Qué es la seguridad? Esa es una pregunta maravillosa, porque depende dónde, cuándo y en qué momento es. En realidad yo considero que la seguridad es confianza. La seguridad es un estadio, un estado general de situación social en lo cual la mayoría de la gente siente que su patrimonio y su persona o la de sus personas o sus personas cercanas está protegido. La seguridad es un bien social, es la situación en que se encuentra alguien que tiene garantizado el disfrute de sus bienes fundamentales. Es un derecho humano básico que tiende a preservar la vida y los bienes de las personas. La seguridad tiene múltiples aristas. Si uno piensa en conceptos como seguridad humana, la seguridad es el derecho a un trabajo, el derecho a tener derechos, el derecho a una vida libre. Entonces, hay una pugna por no dejar limitado la idea de seguridad a la cuestión del delito y poder otorgarle los otros sentidos que siempre ha tenido históricamente la noción de seguridad. La inseguridad es esa sensación de indefensión o de desprotección que ocurre en un ámbito determinado. Es la imposibilidad de poder gozar o disfrutar de los bienes de que se tiene derecho, de los derechos fundamentales, o la perturbación de estos. La inseguridad es algo tanto objetivo como subjetivo, es decir, hay una parte que está basada en los hechos reales, pero por otra parte está basada en la percepción. Que sea una percepción no quiere decir que sea real. El amor, el odio son percepciones, pero eso no le quita realidad. La seguridad es un derecho humano básico que tiende a preservar la vida y los bienes de las personas. La seguridad es el derecho a un trabajo, el derecho a tener derechos, el derecho a una vida libre. Es cómo cada sujeto vive las amenazas de su entorno. Es una dimensión subjetiva de la inseguridad. Es lo que la gente percibe acerca de si está desprotegida o no está desprotegida o el nivel de amenaza a ese tipo de protección. La sensación de seguridad es una palabra que se transforma en una mercancía política para tratar de deslegitimar del lado de la oposición y deslegitimar del lado del gobierno las percepciones de la población, cuando en realidad yo prefiero hablar de sentimiento de inseguridad, que son las ideas, las emociones y las conductas que están ligados a la percepción de amenazas que hay en el ambiente. En definitiva es un concepto que se construye por muchos factores, pero la síntesis de todo esto es cómo me siento yo frente a un temor. Me paralizo,
estoy en alerta, no me importa. La sensación de inseguridad es el temor a ser víctima de un delito. El delito es una construcción legal, delitos hay de todo tipo y luego hay determinados delitos que son objeto de la persecución policial. La mayoría parte de los delitos son tolerados, una parte de los delitos son objetos de negociación, otros delitos son moneda de cambio para obtener determinados bienes. El delito es una acción penal prohibida por nuestro Código Penal, digamos, ¿no? Es una acción que viola leyes establecidas. Es el haber violado un mandato o una prohibición contenida en la ley penal. Desde otro punto de vista es una manifestación de violencia social. Hay distinciones entre delitos, contravenciones, faltas, etcétera, etcétera, pero en principio el delito es una violación seria a las leyes penales. Un delincuente es una palabra que personalmente jamás uso porque es transformar la comisión de un acto, la violación de la ley, en una identidad, ¿sí? En alguien que por cometer un acto, sin quitarle que puede tener una gravedad, ese acto ya lo transforma en una identidad. Usaré la palabra delincuente, la podré usar para Videla, la podré usar para determinados asesinos, por supuesto, pero es una palabra que en general yo personalmente creo que jamás la uso. Un delincuente es una persona que comete una falta que la comunidad ha seleccionado como tal. De quien infringe la ley penal. Es aquella persona que comete un delito, que viola la ley. Delincuente es alguien que está delinquiendo, no es una condición permanente, es alguien que está cometiendo un delito. Un delincuente es una persona que comete una falta que la comunidad ha seleccionado como tal. Es una acción que viola leyes establecidas. Creo que en todo caso lo que podríamos llegar a hacer es situar el fenómeno de Argentina dentro del marco regional y entonces tener la perspectiva comparativa de cómo está Argentina respecto al resto de los países. Argentina comparativamente es un país seguro si lo comparamos con la mayoría de los países de América Latina. Está en un rango más o menos similar al de Uruguay, al de Chile, y casi como Paraguay y Bolivia. Todos los demás son países bastante más inseguros, donde hay muchísimo más violencia y muchísimos más robos de lo que hay en Argentina. Argentina es un país inseguro, sí. Lamentablemente los niveles de inseguridad han aumentado significativamente en los últimos 20 años y ha pasado de ser el país, junto con Uruguay, fundamentalmente, y Chile, más seguro de la región, a ser un país promedio. Si bien no es de los más inseguros, es un país que tiene niveles de criminalidad y de victimización elevados para lo que ha sido su media histórica. Es un país que es más seguro que muchos del resto de América Latina, pero también respecto del pasado de la Argentina mismo, en las últimas 2 décadas y medias, el delito aumentó un 250%. Es un país seguro en base a estadísticas delictivas. Cuando vemos cómo se vivía en la Argentina y en Latinoamérica hace 20 años atrás, cómo se vive hoy y de qué manera uno, como habitante, se maneja hace 20 años atrás hasta la fecha, es un país inseguro. Argentina es sin duda un país mucho más inseguro que hace unos años. Creo que hubo cambios estructurales desde la década de los 70 en particular que hicieron que las condiciones de vida de mucha gente cambiaran. Mucha gente perdió su trabajo, perdió la seguridad laboral, apareció la economía en negro, se generaron más brechas de desigualdad y todo eso alimentó la inseguridad.
En las últimas 2 décadas y medias, el delito aumentó un 250%. En las sociedades donde el delito crece rápido, y Argentina es un caso de esos, también crece la angustia ciudadana y el temor. Cuando existen estos picos de temor, picos de angustia social, se tiende a estigmatizar, a ubicar en un cierto grupo de personas la responsabilidad de este proceso social que produce la angustia. La estigmatización es uno de los problemas asociados con la pena, digamos. Por eso para mí el problema, o uno de los grandes problemas, es cómo estamos pensando en la pena. Yo creo que una comunidad tiene derecho a reprochar inconductas, a decir ciertas acciones, las vamos a considerar incorrectas y las vamos a tratar como inconductas, pero reprochar una conducta no es lo mismo que penar. Y penar no es lo mismo que imponer dolor. Imponer dolor no es lo mismo que poner a alguien en cárcel. Y tener a alguien en cárcel no es lo mismo que tener en cárcel como las que tenemos acá. Entonces, yo creo que todo ese camino es un camino de horror. En general, los estudios más serios criminológicos lo que establecen es que se puede encontrar algunas correlaciones entre desigualdad social y tasas delictivas. Entonces, vos podés ver que algunos países que experimentan una ampliación en la brecha entre ricos y pobres, entonces ahí pueden registrarse tasas delictivas más altas. Esto no quiere decir que el delito esté asociado con la pobreza, sino quiere decir que se producen mayores tasas delictivas en contextos de gran desigualdad. Cuando uno mira en la Argentina y en el resto del mundo, y ha sido así desde que tenemos estudios desde los siglos XVII, XVIII, XIX, XX sobre el tema al interior de las cárceles, hay un perfil que se repite. Son los más pobres, son muchas veces los más jóvenes, son los que tienen menores contactos, menores posibilidades de acceder a algún tipo de defensa, algún tipo de complicidad, a evadir el poder de las cárceles. Hay muchas personas que cometen faltas seleccionadas como tales por la comunidad y que no llegan a las instituciones carcelarias. Hay muchas faltas que no son criminalizadas y hay conductas que yo difícilmente llamaría faltas, que en cambio sí son criminalizadas. No es verdad que la mayoría que los pobres cometen delito. Ahora, dentro de los grupos que cometen los delitos de poca monta, quiere decir el robo de un celular, el arrebato de una cartera, para distinguirlo de los robos de autos o las grandes transacciones de cocaína, por decirlo, ¿no? Para comparar, cuando uno compara con eso, los delitos de poca monta generalmente son ejecutados por gente que viene de niveles socioeconómicos relativamente bajos. Y eso se explica en parte porque la oportunidad que da el delito de ganar algo es superior a lo que ganaría trabajando en un trabajo normal. La exclusión social es una de las causas más notables de violencia criminalizada, que se criminaliza. Empezando fundamentalmente por la inequidad social, por la diferencia abismal que existe entre segmentos más ricos y los más pobres de la población. El delito se relaciona no tanto a los valores de pobreza absolutos, sino a los relativos, ¿no? Mayores niveles de dispersión en los ingresos tienden a impactar sobre los niveles de delito. Hemos atravesado distintas crisis económicas, siempre tras la crisis el delito aumentó a un nuevo nivel y por más que disminuyó nunca volvió al umbral anterior, es como que va creciendo de a mesetas y se estabiliza. Y después tenés una población joven que son los principales víctimas y victimarios del delito que aumentó demográficamente y a su vez son los más afectados por fenómenos como el desempleo, como la marginación en la sociedad, y eso va impactando sobre el nivel del delito. Muchas veces vemos, por ejemplo, que quienes están mayormente relacionados con los delitos en términos mediáticos son los jóvenes, por ejemplo, y en algunos casos también se ven algunas comunidades de extranjeros, como por ejemplo los peruanos, los colombianos, que también se los asocia en algunos medios de comunicación o en algunas expresiones públicas con la comisión del delito. Ahora, cuando vos vas a revisar las estadísticas que miden esto, no se verifica. Es decir, no hay una asociación que puedas decirte entre cierto grupo y la comisión de actos delictivos.
Argentina se transforma en una sociedad cada vez más dual, ¿no? Cada vez más desigual, ¿no? Los delitos de poca monta generalmente son ejecutados por gente que viene de niveles socioeconómicos relativamente bajos. El Estado crea y mantiene condiciones de desigualdad ayer y hoy. El Estado reprocha del peor modo imaginable, digamos, porque sabiendo que si uno quiere recuperar a alguien, si uno quiere resocializar, como se dice a veces a alguien, lo que se requiere es afecto, lo que se requiere es rodearla de vínculos sanos en el mejor sentido posible. Y en cambio lo que se hace con estas personas es se los separa de todos sus afectos, se los vincula con las personas que han sido previamente seleccionadas como las peores. Entonces, eso es obviamente una educación en el crimen. El Estado tiene una enorme responsabilidad respecto a la inseguridad o la seguridad. El Estado existe fundamentalmente para darle seguridad a la gente. Esa es la razón de ser de los Estados. Así nacen los Estados modernos desde el siglo XVII, del siglo XVIII. Ahora, ¿el Estado puede garantizar 100% de seguridad entre la gente? No. No existe el 100% de seguridad. La seguridad es un derecho humano fundamental que debe ser preservado por el Estado, y esto no se puede desentender de la provisión de este derecho humano y este servicio que es clave, digamos, de nuestra Constitución, y la verdad que es lo que hace además a la conformación propia del Estado. El Estado en seguridad tiene una responsabilidad, yo diría, casi total. Aún los teóricos más liberales y promotores del Estado mínimo han mantenido para el Estado la potestad sobre seguridad. En ese sentido, hay toda una tendencia sobre lo que se llama la coproducción de la seguridad entre el Estado y la sociedad, y eso ha tenido algunos bemoles bastante complejos, como un desarrollo muy inusitado del mercado de seguridad privada, en algunos casos mentalidad de fortaleza o de guardianes autoconvocados o autogenerados en muchas comunidades. Entonces, el Estado tiene un rol central en la generación de la seguridad. El Estado tiene una responsabilidad sumamente importante. En el mundo de hoy ya no es el único protagonista. Antes era el único, hoy no. Hoy es muy importante porque es el que fija agenda, el que fija políticas. Y por el otro lado, lo que es muy importante es la participación de la ciudadanía. Hoy hablamos de participación de la ciudadanía en todo esto. A lo mejor una persona que no era un criminal sale en la cárcel como un criminal. El Estado existe fundamentalmente para darle seguridad a la gente. Lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos, la sociedad en general, es exigirle al Estado un buen comportamiento. No podemos abdicar a la función nuestra de también controlar a la policía, también controlar a las instituciones, desde nuestros lugares de trabajo, nuestras casas, nuestras familias. Pero tenemos el derecho, no solamente el derecho, sino la obligación de exigir que las instituciones funcionen adecuadamente. Yo no sería sobreexigente. Yo no quisiera ponerme moralista. O sea, ojalá que la gente que vive situaciones de angustia, se inclinara por actitudes virtuosas, solidarias o siempre respetuosas de los derechos de los otros. Pero creo que muchas veces la gente hace lo que puede y que las condiciones sociales no son buenas. Esto no le quita responsabilidad a nadie ni justifica lo que no se debe justificar. El ciudadano participa de muchas maneras, porque es el que está en lo cotidiano, el que sabe dónde se vende la droga, el que sabe dónde los pibes se reúnen y sospechan. Y dice, bueno, estos pibes se reúnen todos los días a determinada hora acá cuando salen del colegio o cuando se escapan del colegio. Digo, eso lo sabe el vecino.
Y no está mal que el vecino se reúna, lo explique, lo plantee. Esto es prevención y esto es seguridad. Y acá es donde participa directamente el ciudadano. ¿De qué tenemos responsabilidad de los miembros de la sociedad? Tenemos responsabilidad, por ejemplo, por las construcciones estigmatizantes que construimos sobre ciertos sectores de la población. Tenemos responsabilidad con las consecuencias que eso ocasiona a las personas a largo plazo. Pensemos en los niños que se crían en ese ámbito y que son identificados desde una edad bastante temprana con posibles como delincuentes o futuros delincuentes o lo que fuera. Entonces, la construcción y la reproducción de esas imágenes sociales son muy fuertes y tienen consecuencias. Nosotros en el plan nuestro de reforma le dimos a la comunidad un rol importantísimo. Nosotros creamos la participación comunitaria, la organizamos de una manera posible, los foros de seguridad alrededor de cada comisaría, le dimos derechos subjetivos al ciudadano de pedir, de sugerir y también de intervenir en la formulación de programas o planes de seguridad barriales, en controlar el funcionamiento policial y en trabajar codo a codo con la autoridad pública, con el mismo ministerio, a través de mesas de trabajo, etc. Esto nos dio a nosotros un resultado muy importante porque la gente ganó en comprensión, las demandas se volvieron más racionales, fundamentalmente acerca de lo que la gente pedía, empezaron a comprender que a veces no es tan importante tener tantos más policías, sino qué uso le damos a los recursos humanos. Yo creo que la ciudadanía tiene que tener un rol importante, pero no supletorio del Estado, digamos, ¿no? Creo que en estos mecanismos, de estos foros vecinales y demás, hay elementos útiles. Me gustaría mucho más que se utilicen para cuestiones de mediación y de reducción de la conflictividad más típica de los barrios y demás, pero muchos se han politizado y no creo que sea una solución de fondo. En Argentina, yo creo que los sectores más progresistas tenemos la obligación de mantener bien altas las banderas del respeto de las diferencias, del respeto de la ley y sobre todo el respeto de las víctimas más inocentes de este sistema, que muchas veces están en las cárceles, están en conflicto con la ley, y me parece que una responsabilidad también de la sociedad es mirar qué sucede en las cárceles, que es una de los grandes deudas de la democracia, y en la medida de lo posible tratar de ir hacia una sociedad sin cárceles, salvo en los casos muy extremos, y hacia medidas alternativas, que es lo más que podemos pedir, o lo menos que podemos pedir en el siglo XXI. Lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos es exigirle al Estado un buen comportamiento. La policía parece claro que en Argentina, por las condiciones que sean, está muy involucrada con la comisión de delitos, y eso no es una novedad para nadie. O sea que eso es compatible con el hecho de que haya personas heroicas y que haya personas que por 2 pesos estén entregando su vida y que haya personas muy dignas, pero la estructura es una estructura que es muy preocupante y lo ha sido durante décadas. Ningún país puede tener un sistema de administración de justicia o puede tener seguridad plena si no tiene un sistema de represión mínimo. Buena o mala, la policía es necesaria. La justicia penal, los jueces, los fiscales, las cárceles son necesarias. El tema es cuánto. Uno de los temas más complejos, de lo que todos tenemos hipótesis y algunas cosas sabemos, pero yo creo que sabemos solo la punta del iceberg, es el lugar de la policía en la regulación del delito. Es decir, sabemos que en muchos de los casos que aparecen en tráfico de drogas, en venta de autos, en distintos tipos de delitos, las policías y la fuerza de seguridad tienen un lugar importante. De todos modos, sabemos poco
no sabemos realmente todo el lugar de la policía y en qué momentos, en qué tipo de delitos participan. Nosotros, lo que se sabe a nivel internacional es que en general cuando un mercado de delito, cuando un tipo de delito se instala en algún lugar, es necesario un momento de zona franca para que ese delito se establezca y la policía en algún momento funcione, ya sea colaborando, ya sea haciendo parte del trabajo o en todo caso siendo cómplice, haciendo la vista gorda, ¿no? Respecto a la violencia policial, los niveles que tenemos en Argentina de violencia policial son muy altos. Solo en la capital federal y el conurbano bonaerense mueren en eventos con la policía unas 150 personas. Estos son niveles de letalidad altos. No es normal, no es natural que el accionar de la policía deje este nivel de saldos letales. Entonces, y hay llamativamente una ausencia de preocupación en muchas de las instituciones policiales del país para reducir o para solucionar este problema. Entonces, realmente es un problema serio. El poder de la policía es relativo al poder político que la conduce. Entonces, el poder lo tiene el poder político y este es el que delega y es un juego en el cual da y trae. O sea, esto no tiene nada que ver ni con lo que está escrito o deja de estar escrito. Tiene que ver cómo funcionan. Creo yo que todas las policías del país necesitan de una reforma, empezando por la Policía Federal, que todavía no la tuvo y que la necesitaría muchísimo. Y esto no va en desmedro de los cuadros que la conforman. La Policía Federal se ha autogobernado siempre, se ha preocupado por crear sus academias, sus institutos terciarios, cuaternarios, etc. Pero lo cierto es que nosotros tenemos una Policía Federal que está amontonada en la ciudad de Buenos Aires. Las delegaciones cumplen en las provincias un rol simbólico. Los delitos federales en el interior se investigan por policías provinciales. La policía es una institución en crisis en Argentina. Ahora, cualquier sistema de seguridad en el mundo requiere una policía moderna, preventiva, proactiva, que funcione bien. Creo que lo que ha quedado en evidencia estas últimas 2 décadas es la necesidad de pasar por procesos de reforma profunda en tanto al funcionamiento policial, ya sea desde el control civil y el direccionamiento de las policías hasta la profesionalización y el trato digno al mismo. De los intentos que se hicieron últimamente para reducir las tasas delictivas, una iniciativa bastante importante en los últimos años fue, por ejemplo, la que se diseñó en la capital federal de hacer el Cinturón Sur. Ahí la evaluación era la siguiente: se registran históricamente tasas de homicidios y tasas delictivas en general más altas en la zona sur de la ciudad. Fue un plan que buscaba 2 cosas. Una, desarticular algunas redes de complicidad que había entre la Policía Federal y algunos grupos delictivos de la zona sur. Y por otro lado, por eso se reemplazó el patrullaje de la Policía Federal con patrullajes de la Gendarmería y de la Prefectura para desactivar estas complicidades. Y por otro lado, tratar de proveer mayor seguridad a los vecinos que viven en esa parte de la ciudad. Esto fue bastante bien recibido por los vecinos y tuvo incluso un impacto positivo en un principio en la reducción de algunos fenómenos de violencia en la zona. Propuesta frente al delito, uno primero es que yo creo que, como decía, hay cuestiones que deben pensarse a qué cosas queremos llamar delito, o sea que hay decisiones previas acerca de a qué cosas queremos criminalizar y qué no. Y segundo, creo que situaciones de injusticia social requieren remedios relacionados con la justicia social, no con el derecho penal. Tercero, digamos, en lo personal yo tengo una visión muy crítica de la pena. Digamos, creo que la pena entendida como se la entiende habitualmente, imposición deliberada de dolor, es inaceptable siempre. A mí me parece que lo que hay que hacer es también ser un poco creativo acerca de las capacidades que tienen nuestras instituciones de hacer cambios efectivos. Es decir, pensar que nosotros podemos identificar a 10.000 potenciales ladrones o 3.000 potenciales violentos y tratar de descarrilarlos, no descarrilarlos, sino encarrilarlos hacia conductas proactivas, positivas, etcétera, etcétera, me parece que es un poco difícil. A mí me parece que hay la necesidad
de tener políticas públicas impartidas de la nación respecto de cómo organizar y estructurar las fuerzas públicas de seguridad en cada una de las provincias, sus sistemas penitenciarios e incluso su propio sistema de administración de justicia. Argentina está obligada, el Estado Nacional, el gobierno federal, a tener un plan nacional y a meterse con cuestiones vinculadas a la organización del sistema de seguridad en cada una de las provincias, en particular la agencia civil, la agencia policial, la agencia penitenciaria, la agencia judicial y la agencia policial. Primero, voluntad política de hacerse cargo del problema. Es un problema que requiere de mucha decisión y firmeza y seriedad en el tiempo. Segundo, con planes integrales. No hay aproximaciones unívocas, unilaterales que resuelvan este problema. O sea, que tenés que tener un sistema penal que funcione, una policía moderna, de proximidad, proactiva, preventiva, un sistema judicial que funcione, pero también tenés que tener una sociedad más justa en términos de oportunidades para los jóvenes, en términos de escolarización, en términos de igualdad en la sociedad. Digamos. No es uno o el otro, es uno y el otro. Digamos, ¿no? Si los jueces aplicaran las leyes tal como están y no se transformaran en libres pensadores, que es lo que sucede en nuestro país, cada magistrado es un libre pensador y no se hace cargo porque piensan y se van a sus casas y después el ciudadano va y golpea la puerta en otro lado, la Argentina sería totalmente distinta. La pregunta simple y compleja es, bueno, ¿qué haría uno para mejorar la cuestión de la seguridad? No, el delito no es una única cosa, son una cantidad distintos de hechos diferentes y generando prioridades de acuerdo a los delitos que más conmoción generan y generando políticas específicas para cada uno de esos delitos, uno puede tener algún tipo de resultados que no van a ser mágicos, no se van a acabar de un momento a otro, pero implica por lo menos innovar en un tipo de política que siempre estuvo muy centrada o en la policía o en leyes más duras. Entonces, salir un poco de esa dicotomía y pensar la articulación con la inteligencia policial judicial, con las cuestiones urbanas, con la participación comunitaria, con los planes de desarme, tiene perspectivas de mejora en determinados temas. La inseguridad es algo tanto objetivo como subjetivo, es decir, hay una parte que está basada en los hechos reales, pero por otra parte está basada en la percepción. En definitiva es un concepto que se construye por muchos factores. Argentina comparativamente es un país seguro si lo comparamos con la mayoría de los países de América Latina. Yo creo que una comunidad tiene derecho a reprochar inconductas, a decir ciertas acciones, las vamos a considerar incorrectas. El Estado existe fundamentalmente para darle seguridad a la gente.